Hola a todos, soy Marisol Montolío, directora científica de Duchen para Project España. Sabemos que están siendo unos días difíciles. Desde el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud consideró que COVID-19 era una pandemia. Debido a que por ahora no hay indicaciones específicas para pacientes con enfermedades neuromusculares y cómo actuar en caso de infección por COVID-19, desde Duchen para Project España estamos en contacto continuo tanto con la Red Europea de Referencia de Enfermedades Neuromusculares como con la Organización Mundial de World Duchenne Organization. Por eso hemos hecho también el seminario de hoy sobre manejo respiratorio en pacientes con Duchenne y con Becker y su relación con el COVID-19. Este seminario va a ser llevado a cabo y os va a contestar todas las preguntas la doctora Emilia Barrot Cortés, que trabaja en el servicio de neumología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La doctora Emilia Barrot Cortés fue licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona y realizó su formación MIR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, doctorándose más tarde por la Universidad de Sevilla. Concluida su formación especializada, impulsó en 1986 la creación del Servicio de Neumología del Hospital Infanta Elena de Huelva y en 1993 regresó al Hospital Sevillano, donde se formó como neumóloga para asumir la unidad de ventilación no invasiva y la planta de hospitalización, puesto que asumió hasta hacerse responsable como directora de la unidad de gestión médico-quirúrgica de enfermedades respiratorias, en la cual los servicios de neumología y cirugía torácica quedaron integrados desde 2005, con un paréntesis de 2 años en los que asumió la dirección médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Durante su etapa como responsable máxima de la Unidad de Gestión Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias, esta fue acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con nivel avanzado y distinguida en 2011 con el Premio Nacional Best in Class de su especialidad, en reconocimiento a la excelencia y a la búsqueda de la mejora continua de la calidad asistencial, docente e investigadora. Es autora y coautora de numerosas publicaciones e implicada en numerosos proyectos de investigación. Es miembro del CiberRes y del Comité Asesor Médico del CiberBBN. Ocupó el cargo de secretaria general de Neumosur entre los años 1992 y 93, además de presidenta del Comité de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Forma parte también del Consejo Editorial de Archivos de Bronconeumología. Cuando quieras, Emilia. Lo principal es que la respiración pues es un equilibrio continuo del cual no somos conscientes, pero en cada respiración hay un impulso del sistema nervioso que se va transmitiendo a los músculos y ese impulso lo que hace es conseguir vencer una serie de fuerzas. La fuerza de la caja torácica que tiende a cerrarse, digamos, a hacerse más pequeña, y para respirar, para inspirar, hay que hacer ese esfuerzo hacia afuera. Y el propio pulmón también tiene unas fuerzas de resistencia. A medida que una afectación de los músculos va haciendo que estos músculos se debiliten, estas fuerzas que van en contra, digamos, de la entrada del aire, van haciéndose pues cada vez más fuertes y poco a poco los músculos pueden ir claudicando. Ahí ocurre lo que siempre habréis sabido, que es va produciéndose una hipoventilación, es decir, la respiración no es suficiente para poder conseguir la cantidad de oxígeno adecuada que necesita el organismo, pero sobre todo lo que no consigue es limpiar el CO2, el anhídrido de carbónico que todos conoceréis y que se va acumulando en el organismo si con la respiración no somos capaces de limpiarlo adecuadamente. Y eso es lo que nos dará muchos síntomas que ahora luego veremos cómo tratarlo. El ir bajando el oxígeno no es el problema tan principal cuando el problema es de la caja, digamos, del fuelle, porque los pulmones están generalmente sanos. Esto es un dato muy a favor, como veremos, pues ante infecciones como la que nos está ocupando en el día de hoy. Es durante el sueño que los músculos se debilitan un poquito más. Por eso, cuando hay una afectación de la musculatura respiratoria, los primeros trastornos se pueden detectar durante la noche, haciendo lo que llamamos una poligrafía.
¿Por qué? Pues porque el diafragma tiene que vencer más resistencias cuando uno está tumbado en la cama y, por otra parte, en las fases más profundas del sueño, esa fase REM que se llama, que es cuando estamos soñando, hay muchos músculos que se relajan totalmente. Eso se hace para evitar que mientras soñamos salgamos corriendo o peguemos a alguien. Es decir, que entramos en una especie de parálisis. ¿Qué ocurre entonces? Que estos músculos que son importantes para ayudar al diafragma durante el día, por la noche dejan de funcionar, con lo cual empeoran la situación de hipoventilación que llamamos y aumenta la cantidad de carbónico que se acumula en el organismo. Por eso, por la mañana son los primeros síntomas que se pueden detectar, que es ese dolor de cabeza o ese sueño durante el día, y podemos ponerlo de manifiesto con ese estudio durante el sueño. Si tardamos mucho en detectar esas alteraciones, llegará un momento en que ya durante el día es muy aparente la falta de oxígeno y el acúmulo del carbónico, el corazón sufre y ya podemos entrar en un fracaso respiratorio. ¿Qué hacemos para evitar eso? Y que desde hace años, afortunadamente, los especialistas en neurología y los especialistas de neumología del pulmón trabajamos juntos desde casi que se diagnostica a un paciente. ¿Por qué? Pues porque desde el primer momento es bueno tener un estudio. Nosotros hacemos un estudio de la función respiratoria relativamente simple, son pruebas que no molestan para nada ni a los niños, pero sí nos da una idea de cuál es la situación y sobre todo nos sirve para ir viendo cómo va evolucionando y sabiendo en qué momento hay que intervenir con algún tipo de medidas que ahora veremos. Hay dos parámetros sobre todo que nos dan mucha información, que es la capacidad vital, que nos dice qué capacidad tiene esa persona para llenarse de aire, y luego lo que se llama el pico flujo de la tos. Este es un dato que nos da mucha información y muy interesante, porque la tos es lo que nos defiende, como ahora veremos, de las infecciones, del acúmulo de mucosidades, y si la tos se debilita, entonces tenemos más riesgo de infecciones. Por eso, resumiendo, los puntos clave cuando hay una enfermedad que va debilitando músculos progresivamente, como por ejemplo en el Duchenne, una de las cosas que ha cambiado muchísimo la evolución de esta enfermedad para bien es el que en cuanto hay deformidad de la columna, la escoliosis, ahora ya desde hace años se opera muy precozmente para fijar esa columna y que no se llegue a estas imágenes que no son de hace tantos años, sino que antes no se tenían esos medios, con lo cual los pulmones sufrían muchísimo más porque la caja torácica se deformaba muchísimo. Por otra parte, el mejor aliado, como os estaba diciendo antes, es la tos. El tabaco, afortunadamente, no es frecuente encontrar en chicos con Duchenne que fumes, pero algunos nos hemos encontrado. El tabaco es un enemigo terrible porque produce secreciones, aunque los fumadores lo quieran negar, y las secreciones son lo que produce pues, pérdida de partes del pulmón, infecciones, etc. ¿Cómo nos defendemos de eso? Con la tos, ¿vale? Debemos tener en cuenta que la tos, ese mecanismo que usamos todos casi sin darnos cuenta cuando no tenemos ningún tipo de problema, es algo muy importante y lo notamos cuando se pierde. Cuando esa tos se vuelve una tosecita que no logra mover esas mucosidades, entonces se vuelve incluso angustioso. Por eso, la fisioterapia respiratoria y el ayudar a la tos es muy importante enseñarlo de forma muy precoz, tenerlo como algo habitual, como una rutina, una disciplina que es muy buena para cuando llega el momento en que uno lo necesita por una infección, una enfermedad, y la ayuda a la tos se puede producir de varias maneras. Vamos a verlo. Para ver esto, lo primero que tenemos que entender es cómo se hace la tos. La tos, todo el mundo piensa en el golpe, en el echar el aire hacia afuera, pero la parte quizá más importante de la tos empieza cuando llenamos los pulmones.
Si no llenamos bien los pulmones, la tos nunca podrá ser eficaz porque tenemos muy poquito aire que echar. Y entonces, si hay poco aire, no arrastra prácticamente nada. Por eso es muy importante para conseguir una buena tos, para ayudar a una buena tos cuando los músculos están débiles, ayudar a la inspiración, o sea, a llenar de aire. Eso se puede hacer con el ambu, con esos globos que pueden ayudar a ir metiendo el aire dentro de los pulmones, o lo puede hacer el propio paciente ayudándose por sí mismo. La segunda parte de la tos es cuando aguantamos un momentito. Se cierra la vía aérea a este nivel y entonces se comprime ese aire. ¿Qué pasa? Que en ese momento aumentan mucho las presiones dentro del tórax, dentro de la caja torácica. Y en el momento en que eso se abre, al estar a mucha presión el aire, es cuando es eficaz, cuando arrastra muchas secreciones, gérmenes, etc. También por eso siempre se dice que a través de la tos es por donde las personas pueden contagiar, porque alcanza una fuerza y una velocidad enorme ese aire y puede llegar muy lejos. Por eso los aviones, por ejemplo, se dice que son una zona de contagio muy importante. Si alguien tose detrás, el de delante casi puede contagiarse. Por tanto, no olvidemos que en la tos tenemos que llenar bien los pulmones, siempre que sea posible aguantar un momento cerrando en la garganta y luego echar el aire. Para ayudar a echar el aire cuando la fuerza está disminuida están las ayudas manuales a la tos, ¿vale? Que se puede hacer con el cuidador, con los padres, y luego está la tos mecánica asistida. La tos mecánica, seguro que muchos de vosotros la conocéis, y los tosedores o cough assist, como se llaman, han sido una enorme ayuda en todas las enfermedades neuromusculares, porque ejercen las dos funciones que hemos comentado. Primero, llenan el pecho de aire, hay una pausa y luego hacen una presión negativa, con lo cual ayudan a sacar todo ese aire y esas secreciones. Es muy eficaz y hay que formarse bien para su uso porque si no puede ser desagradable o que el propio paciente le coja manía. Si se hace bien, es una ayuda magnífica. Todas esas técnicas son un poco lo que hemos comentado, cómo ayudar a llenarse y a echar todas las secreciones. El otro punto importante, como hemos comentado al principio, que es durante la noche, es cuando se pueden empezar a detectar las primeras alteraciones de esos músculos que empiezan a estar un poco débiles. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues simplemente podemos ver que si esto es el nivel de oxígeno normal en una persona, fijaros que cuando se duerme profundamente, sin siquiera despertarse, está mucho tiempo con el oxígeno muy bajo. Si baja el oxígeno significa que el carbónico también está subiendo. Por lo tanto, empieza a haber fases de la noche en las cuales el organismo sufre porque le falta oxígeno y se acumula el carbónico. ¿De acuerdo? Para eso, también ya hace años se empezó a trabajar en la ventilación no invasiva, que no es un invento actual, como podéis ver. Esto sería una UCI, pero antes se hacía la ventilación no invasiva aplicando una presión negativa alrededor del tórax para abrirlo, para insuflarlo. Afortunadamente hemos evolucionado bastante y ahora conocéis prácticamente todos los aparatos de ventilación por presión positiva. A través de simplemente una mascarilla que se puede aplicar sobre la nariz o sobre nariz y boca, el aire entra y ayuda a que durante la noche el paciente respire adecuadamente. Tenemos ya muchos aparatos disponibles para poder ayudar a respirar y a ventilar durante la noche. Eso hace que durante el día el paciente, el chico, esté bastante mejor, porque por la noche puede descansar bien, no luchar para poder respirar. Es muy frecuente que se puedan usar maquinitas muy pequeñas, ahora mismo ya son casi del tamaño de un despertador, o cuando si la debilidad muscular está muy avanzada, puede hacer falta pues aparatos más sofisticados, pero que también son bastante pequeños, tienen batería interna, tienen otras ventajas, pero pesan un poquito más.
Esas mascarillas ya tenemos muchísimos tipos. Es muy difícil encontrar a alguien que no se adapte a alguna de las mascarillas que hay y la verdad es que se ha ganado mucho en confortabilidad y en usarlo de una forma agradable. Tienen algunos efectos secundarios, pero que hay que saber manejarlos. Normalmente en las consultas de respiratorio y con las empresas de terapias respiratorias dan respuestas, sobre todo para proteger el dorso de la nariz, que es una zona muy sensible, que enseguida puede salir ahí un enrojecimiento o una ulcerita, y es importante no apretar demasiado. Cuando se pone una mascarilla para poder ventilar con la BiPAP o con algún respirador parecido, siempre hay que tener en cuenta que no se debe apretar mucho. Siempre debe poder entrar un dedo entre el arnés y la cara y la piel. ¿Por qué? Porque si no, cada vez se va apretando más, se hace daño en la piel y sin embargo no se evita la salida de aire alrededor porque cada vez se va desadaptando más. Por tanto, esos tratamientos bien puestos pueden no tener ningún efecto secundario y, sin embargo, son muy eficaces para poder combatir esa insuficiencia respiratoria y evitar muchas complicaciones. Tenemos otra forma de aplicar estos aparatos para ayudar a respirar, bien sea con la pipeta bucal o con máscaras de cara que ocupan toda la cara, y ya depende del paciente y de las necesidades o si sale a la calle con el respirador, pero se pueden usar muchas mascarillas distintas y el consejo siempre es no resignarse. O sea, hay que llegar a conseguir que esté totalmente cómodo el paciente con estos aparatos. Resumiendo, en las debilidades musculares lo importante es evaluar precozmente la función respiratoria y la fuerza de la tos, aplicar esas técnicas de inspiración y de expiración. El espirómetro incentivado es muy interesante, hay que enseñar a hacerlo bien, no hay que hacer sobreesfuerzos, pero cuando el paciente puede colaborar bien y lo puede hacer, hecho con disciplina, es una gran ayuda para mantener los pulmones en buena situación, en que no se vayan haciendo esos cierres de alveolos que luego pueden dar complicaciones o infectarse. Y también el uso, como ya hemos dicho, del AMBU, del globo ese que hemos comentado, o ya la tos asistida de forma manual o de forma mecánica. Este sería un poco el resumen de lo que hay que ir haciendo, añadiendo, dependiendo de la situación clínica y que hay que hacer de acuerdo con tu neumólogo y con los fisioterapeutas respiratorios que afortunadamente trabajan muy, pero que muy bien. Y ya pasando a lo que comentaba Marisol y a lo que nos preocupa y os preocupa lógicamente en estos momentos tan extraños que estamos viviendo, pues es cómo puede afectar en vuestro caso o en otras enfermedades neuromusculares esa pandemia que estamos viviendo con el coronavirus. Pasaremos enseguida a las preguntas, espero que tengáis muchas dudas, preguntas que yo os pueda ayudar, pero esencialmente yo creo que todo el mundo está de acuerdo y la prueba está en que lo que ha comentado Marisol es lo que también comenta todas las sociedades de enfermedades neuromusculares españolas, europeas, y que es esencialmente respetar esas normas de higiene y de un cierto aislamiento. Nosotros ya lo tenemos todos, o sea que ya no es problema el decidirlo. Ya se han suspendido las consultas hospitalarias, las estamos haciendo todos por contacto telefónico y desde luego es lo deseable. Y que en principio ni hay descritos, como ha dicho también Marisol, casos de coronavirus en la distrofia muscular de Duchenne, ni tampoco tiene por qué haber una especial predisposición. Sí es aconsejable, evidentemente, y más en una época en la que se está más encerrado, se sale menos, por tanto, también la actividad en parte disminuye, mantener una importante disciplina para hacer los ejercicios de fisioterapia respiratoria, para mantener toda la movilidad muscular lo más adecuada posible. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a defender caso de que tengamos una infección y estaremos en mejores condiciones para defendernos de ella.
que es muy importante no cambiar tratamientos, ni modificarlos, ni interrumpir el tratamiento con corticoides. No se ha demostrado que provoquen una mayor posibilidad de tener la infección y, por otra parte, sin embargo, tienen un efecto antiinflamatorio que podría ser hasta beneficioso. Pero todo eso está evidentemente sin demostrar, entre otras cosas, porque estamos ante una enfermedad totalmente nueva y desconocida de cómo puede evolucionar, como habréis escuchado, hasta la saciedad en estos días. Por otra parte, es conveniente estar siempre vacunado de la gripe, de la tosferina, evidentemente, también, o del neumococo, pero que esas vacunas no actúan para proteger para el coronavirus. Y luego, volver a lo mismo. Importante mantener una disciplina, una alimentación sana y una vida lo más activa posible dentro de la situación que tenemos. Y sin más, me gustaría ya poder entrar al debate. Marisol, no sé si tú querrás añadir algo. No, perfecto, Emilia, muchísimas gracias. Bueno, solamente añadir una cosa que supongo que ya todos lo saben, pero sabéis que en la web tenéis todo este material, tenéis también vídeos de fisiorrespiratoria que podéis hacer en casa y tenéis todo el material que se nos va pasando a nivel europeo, lo traducimos y lo colgamos allá, ¿vale? Entonces, si te parece bien, Emilia, pasamos a las preguntas, que tenemos unas cuantas. Bien. Y, a ver, la primera nos comenta, tengo un chico de 23 años con miocardiopatía. ¿Qué debo hacer si se contagia? Bueno, pues en principio hay que hacer lo mismo que se recomienda en la población general, es decir, control de temperatura, control de la situación general, sobre todo en cuanto a la sensación de falta de aire. Si hay sensación de disnea, de que hay una debilidad respiratoria o de que las secreciones están impidiendo el poder defenderse adecuadamente, entonces es recomendable primero consultar o si se tiene seguramente igual muchos de vosotros, medir la saturación de oxígeno, ¿vale? Si la saturación de oxígeno baja en la sangre, entonces es una llamada de atención y sería una causa para consultar ya a un especialista o consultar a un servicio de urgencias. Si no ocurren estas situaciones, si uno tiene ese cuadro, empieza como cualquier cuadro catarral, es decir, un cuadro de tos con más o menos secreción por nariz y una tos más o menos productiva y una fiebre, pero la situación general del paciente no es mala, simplemente está con estos síntomas, entonces lo aconsejable es, pues, tomar paracetamol para la fiebre, abundantes líquidos, una alimentación especialmente sana con muchos líquidos y vitaminas y simplemente quizá aumentar la fisioterapia para estar en las mejores condiciones posibles. No es conveniente el uso de antibióticos, al menos en un inicio. Sí podría ser más adelante si aparece una sobreinfección, pero en las infecciones víricas los antibióticos no hacen nada y incluso no son convenientes, al menos en un principio. Por tanto, estar en casa, quedarse tranquilo, tomar esas medidas de calmar los síntomas simplemente, como es el paracetamol, y tomar muchos líquidos, y solamente en casos de cierta datos de alarma que le llamamos, que es sensación de falta de aire, o bien que baje la saturación del oxígeno, que baje por debajo del 90 o del 92, entonces sí hay que consultar y acudir a un centro hospitalario si así se indica. Gracias, Emilia. Pues pasamos a la segunda pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas que yo creo que es lo mismo. Una nos decía, me la enviaron por mail. Mi hijo de 18 años tiene una fisio en el instituto que aconseja usar el espirómetro incentivo, pero tenemos otra fisio en casa que lo desaconseja. ¿A quién hacemos caso? Luego esto también tenemos otra pregunta que dice, ¿sería bueno usar un espirómetro incentivo? Entonces así contestamos a las dos, ¿sabes? Vale, veo que hay controversia. Bueno, yo la primera pregunta que haría es,
Porque por fisio entendemos fisios respiratorios bien especializados y que no hay muchos, y cuando es bueno es lo mejor que le puede tocar a alguien con una debilidad o con un problema respiratorio, o si es un fisio neuromuscular, o sea, motor, y que también haga fisioterapia respiratoria. ¿Vale? Es distinto. El tener una buena formación en fisioterapia específicamente respiratoria es importante para tener en cuenta su opinión. Yo trabajo con fisiorrespiratorios, trabajamos mucho en las enfermedades neuromusculares y sin duda el inspirómetro, el incentivado, el que llaman ellos de volumen, es una herramienta magnífica. Es una herramienta de mucho valor cuando hay una debilidad muscular. Lo importante quizá es cómo se enseña, cómo se hace. El inspirómetro no se trata de hacer fuerza, no se trata de que quiera aumentar la fuerza de los músculos. Hay mucha gente que a veces lo explica mal o que se hace mal y entonces efectivamente no solo no es efectivo, sino que puede ser incluso contraproducente, porque esos músculos no hay que sobrecargarlos. El inspirómetro bien utilizado sirve para hacer un efecto parecido al del globo que hemos visto, al AMBU, o sea, a llenar los pulmones para que mejoren esas zonas de los alveolos que se van cerrando, porque al respirar poquita cantidad de aire, hay zonas del pulmón que como no se están hinchando, se van cerrando. Y esas zonas son las que luego favorecen infecciones o simplemente que se dejan de utilizar bien. Por tanto, el inspirómetro bien utilizado, sin hacer fuerzas, sino ayudando a que entre el aire y aguantarlo un poco dentro, es muy eficaz, porque hace que ese globo que es el pulmón se infle adecuadamente. Y entonces eso es muy bueno, seguro. Por tanto, mi respuesta sin duda es sí, es eficaz, pero hay que conocerlo y hay que hacerlo bien, como cualquier técnica. Perfecto. Pues otra sería, ¿cuántas veces al día es conveniente usar el tosedor? Pues eso sí que no hay absolutamente ninguna regla. Es decir, tiene que ser según lo que necesite el paciente. Si no se tiene ninguna secreción, no hay que usarlo, no es necesario. El tosedor está pensado para cuando el paciente tiene mucosidades y no es capaz de subirlas a la garganta, ¿vale? Porque desde la garganta pues se puede ayudar, se puede aspirar, se puede poner, pero lo difícil es que suban desde las zonas más bajas del pulmón hasta la vía principal y que puedan echarse por la boca. Por lo tanto, el tosedor en las personas que tienen una debilidad muy importante, normalmente nosotros sí lo usamos de una forma más o menos reglada, por ejemplo, 2 veces al día o 3, en periodos de hacer solamente 5. O sea, hacemos 5 inspiraciones, 5 expiraciones y 3 veces al día. Pero eso se hace porque en los pacientes que tienen una debilidad muscular muy, muy, muy importante, yo diría que en otras enfermedades neuromusculares, como es la ELA, más agresivas, en ese caso sí lo hacemos reglado porque previene el que se acumule el moco. Pero si la persona tiene todavía capacidad, cierta capacidad para toser y no tiene muchas secreciones, pues el tosedor o hay que usarlo cuando note que necesita echarlas o con una vez al día es más que suficiente. O sea que eso ya depende mucho de las necesidades. Por eso es bueno tener alguien, un fisioterapeuta, que pueda irte indicando un poquito lo que vas necesitando. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, soy fisioterapeuta. Tengo pacientes con enfermedades neuromusculares, también con Duchenne. En patologías de larga duración aparece disautor. Perdón, no te ¿Sí? oigo muy bien. Am, Ahora, ¿Ahora mejor? venga. Es una fisioterapeuta que dice que tiene pacientes con enfermedades neuromusculares y también con Duchenne. Y en patologías de larga duración aparece disautonomía. Los pacientes no elevan su temperatura, no muestran fiebre, no presentan tiraje. ¿Qué síntomas pueden darnos la alerta entonces? Bueno,
Esta es una manifestación, bueno, relativamente poco frecuente, pero efectivamente es importante conocerlo. En ese momento, lo que quizá te da un dato más objetivo es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno te está dando ya cuál es, si hay un empeoramiento en la función respiratoria, porque los otros datos, de todas formas, el paciente sensación de disnea o de falta de aire sí puede tener, pero sobre todo para tener un dato objetivo necesitas la saturación de oxígeno y o una gasometría arterial, que nosotros afortunadamente ya no hacemos prácticamente nunca, pero sí que el capnógrafo nos da los datos de retención de carbónico, que es un dato también muy importante a tener en cuenta para saber si está fracasando esa bomba respiratoria. Lo primero es tener un pulsoxímetro, que todo el mundo puede tenerlo y que en esos casos sería de gran ayuda, claro. Perfecto. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿es verdad que si se tiene mucosidad es menos probable tener coronavirus? No, ni lo había oído nunca siquiera. Me imagino de dónde viene eso, ese tipo De de fake news, sabiduría sí. popular, ¿no? Que dice, bueno, pues si hay mucosidad, a lo mejor lo he hecho por ahí, ¿no? A ver, secreciones todos producimos. La secreción no deja de ser una forma de mantener la vía aérea húmeda y de limpiar esos gérmenes que siempre están alrededor, que no hace falta el coronavirus para tener gérmenes alrededor. Pero la secreción, precisamente porque arrastra ese tipo de bacterias, hay que echarla. Por tanto, lo deseable es no tener secreciones. ¿Por qué? O no tenerlas aparatosas. Porque como la secreción es un mecanismo de defensa, significa que esa mucosa está irritada. Y si está irritada, está infectada. Por tanto, la secreción sí es un mecanismo de defensa, pero no te protege del coronavirus. Hay que echarla, hay que mantener los bronquios muy limpios y sobre todo mantener la vía aérea húmeda, pero no con secreciones. Y por eso el beber abundante líquido o algunos mucolíticos que se utilizan alguna vez, que tienen un poquito alguna acción, eso es más eficaz. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dice, buenas tardes y muchas gracias por el trabajo que realizáis. Mi hermano padece distrofia muscular de Duchenne y yo estos días tengo que ir a mi puesto laboral. ¿Recomendáis que me aísle de él estas semanas por precaución a un posible contagio? Bueno, a ver, aislarse, bueno, estamos ya todos muy confinados y muy aislados, pero si se tiene que salir, yo creo que manteniendo las medidas de higiene adecuadas es más que suficiente. Es decir, si sales a la calle, pues tanto al salir, pero sobre todo en este caso la preocupación que tiene con su hermano al volver a casa, pues efectivamente estaría bien cambiarse de ropa, limpiarse muy bien, lavarse muy bien las manos y como en cualquier caso hay que mantener unas medidas de la distancia, 1,5 metros a ser posible, no acercarse más al paciente, al chico al hermano y evitar el contacto directo. Sí, el contacto directo sí lo evitaría y el mantener una higiene adecuada. Con esas medidas es más que suficiente, no haría falta aislarse excesivamente, salvo que hubiera contacto con algún infectado conocido. Y entonces sí que ya se le recomendaría, pero no solo por su hermano, sino en general para todas las personas de la familia. Yo lo resumiría en que las medidas que debemos tomar todos son bastante parecidas. Quizá aumentarlas un poquito por deferencia a su hermano, pero manteniendo una buena higiene y una distancia de seguridad es suficiente. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen si existe alguna guía para urgencias que puedan o no pueden hacer con un niño o joven con Duchenne. Entiendo que la pregunta está cortada, que la pregunta lo que quiere decir es si existe alguna guía por si algún niño o joven tiene que irse al hospital, porque este,
haya estado infectado con COVID-19. Si te parece, esta la contesto yo, Emilia. Tenemos una Mm. guía que está publicada además en nuestra web, en la cual es SOS, ¿vale? Para que lo podáis pasar. Esto no solamente es con COVID-19, es con cualquier enfermedad. Hay que avisarles sobre todo que están tomando corticosteroides. Los corticosteroides no los podemos cortar de golpe. Hay que avisarles de ciertos recomendaciones que hay. La guía está colgada en la web de Duchen Parent Project España. Si quieres Mm. añadir algo, Emilia, solamente era para decirles dónde la podían Sí, yo encontrar. lo que querría añadir, en los que trabajamos con neuromusculares o nosotros que tenemos algunas unidades muy monográficas, desde luego lo que intentamos es evitar ese paso por urgencias. No siempre se puede evitar, pero sí muchas veces. Con lo cual, un contacto, un número de contacto, por ejemplo, nosotros tenemos las enfermeras gestoras de caso, que los pacientes pues tienen su número de teléfono y pueden localizarnos, preguntarnos tanto al neurólogo como al neumólogo. A veces una consulta a tiempo evita precisamente el tener que pasar por urgencias, sobre todo en días así, que pueden estar más saturadas, que puede haber más contacto con otros infectados. Entonces, todo lo que haya de organización, y cada vez hay más, afortunadamente, para evitar que tengáis que pasar por urgencias, bien sea con una consulta telefónica o con una consulta arreglada, pero ya dirigida a la planta, o nosotros cuando vemos que alguien puede ser que realmente pueda necesitar ingreso, intentamos siempre también programar ese ingreso sin necesidad del paso por urgencias. Las urgencias son un sitio de gran valor, pero a evitar todo lo posible. O sea que todo lo que se haga en ese sentido es beneficioso. Perfecto. Otra pregunta. Mi hijo de 7 años está en ensayo clínico de Vamolorone. ¿Tiene algún riesgo más alto de contagiarse que otra persona sin Duchen? Bueno, esta pregunta no, no trabajo con niños. Bien. En mi hospital es Marcos Madruga, que seguramente lo conocéis. Pero posiblemente en eso os tendré que decir que tendréis que, los ensayos clínicos hay que estar muy en contacto con el investigador y poder hacerle estas preguntas muy directamente. Sí, No creo que ese fármaco específicamente tenga un mayor riesgo, pero no os puedo contestar. Eso tendría que ser con el investigador. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cualquiera que esté en ensayo clínico, lo que ahora acaba de salir, me parece que fue ayer, una guía sobre que estamos trabajando para traducirla y hoy mismo o mañana la tendréis en la web. Una guía de la FDA y de la EMA para ver qué tienen que hacer con los ensayos clínicos. De hecho, en realidad nos recomiendan que se esté en contacto severo con Mm. el clínico que os lleva, el ensayo clínico, y que el promotor, que sería como la casa, ¿no? La farmacéutica, que en el caso de Vamolorone, ¿no? En el caso de Vamolorone en realidad es un sustituto de lo que serían los corticoides y el promotor no es ninguna farmacéutica, sino que es como un grupo de diferentes asociaciones y centros. Entonces, ellos son los que decidirán si se sigue dando, si no se sigue dando o si se tiene que dejar. Hasta ahora no tenemos no está documentado ningún fármaco que pueda incrementar el riesgo de contagiarse, ¿vale? Por COVID-19. No hemos tenido nada, ninguna alarma, o sea que podéis estar tranquilos. Vale, yo creo que, a ver, aquí, en el caso, es que se cortan las preguntas, en el caso de que hay dos palabras que faltan y los médicos hayan No, decidido me cortar imagino. de inmediato el corticoide. A ver, repite, por favor. En el caso de que se algo y los Sí. médicos
no sé, alguna emergencia o algo, y los médicos hayan Sí. decidido cortar de inmediato el corticoide, ¿cuáles pueden ser sus consecuencias? Lo digo porque mi hijo de 19 años tuvo una caída que le provocó una fractura de fémur y posteriormente una embolia grasa. Ah, a ver, pero la caída que tuvo, la embolia grasa, ¿la relaciona con el tema de los corticoides? Bueno, Yo la lo que pregunta creo es que en realidad lo debe relacionar por la osteoporosis que de pueden estar osteoporosis. provocando los corticoides. Sí, pero como la pregunta va dirigida a suspender los corticoides, a ver, cuando los corticoides se toman durante mucho tiempo, que llevan mucho tiempo tomándose, muchos meses o años, efectivamente no se deben suspender bruscamente, ¿vale? Podría haber una serie de trastornos endocrinos, ¿vale? Un trastorno, una hiponatremia, pero trastornos endocrinos porque hay una serie de hormonas del organismo que han dejado, se han adormecido, por decirlo así. Si se suspende bruscamente, podrían aparecer una serie de alteraciones. Ahí en la pregunta hay dos partes distintas. Si por otra parte la fractura es lo que llamamos patológica, es por osteoporosis, entonces es bastante lógico que los médicos se planteen si es necesario seguir con corticoides que favorecen la osteoporosis o bien se mantienen los corticoides, pero hay tratamientos también para combatir la osteoporosis. ¿De acuerdo? En cualquier caso, si se ha tomado durante poco tiempo y aunque sean cantidades un poco altas, el corticoide se puede suspender, pero si lleva semanas o meses, no se debe suspender bruscamente, sino que debe bajarse poquito a poco. Y dudo que ningún médico mínimamente suspenda los corticoides bruscamente a un paciente porque tampoco influiría en esa osteoporosis de una forma aguda, o sea que tampoco haría falta suspenderlos de una forma brusca, sino que se hace bajando poquito a poco hasta suspenderlos. Perfecto. ¿Mm? Y si no me equivoco, a ver, esta pregunta, ¿cuál es el parámetro en el que se debería basar el profesional para determinar el uso de VNI? Determinar el uso de Pone VNI. No sé qué es. ventilación no invasiva. Ah, ok, sí. Vale. Bueno, en los parámetros que nos basamos estaría el más claro, sería el que os he comentado de hacer un registro durante la noche, durante el sueño, para ver qué pasa con el oxígeno y qué pasa con el carbónico durante la noche, durante las horas de sueño. En el Duchenne puede haber, aparte de la debilidad muscular que hace que haya esa falta de ventilación adecuada, pero también puede haber apnea del sueño, ¿vale? Cuando hay apnea del sueño, que significa que se cierra la garganta durante el sueño y entonces para volver a abrirse y a respirar adecuadamente, el paciente no se despierta conscientemente, pero hay un pequeño despertar. Eso hace que el sueño sea totalmente ineficaz porque está todo el rato como interrumpido. Entonces, eso tiene un tratamiento del mismo tipo, con un aparato que es la CPAP, que se pone con una mascarilla nasal y mantiene abierta esa vía aérea. Esa sería trastorno, digamos, durante el sueño más fácil de tratar o más, conoceréis muchas personas que tienen apnea del sueño, pero ya la segunda parte, lo que llama VNI, la ventilación no invasiva, es usar ese tipo de aparatos, pero más sofisticados. No solo dejan abierta la vía aérea, sino que ayudan al paciente a respirar, a meter el aire y, por tanto, el sueño se hace mucho mejor y más eficaz. El parámetro principal sería, para hacerlo de forma precoz, para detectarlo pronto, que es lo que se debe hacer, sería esto, hacer un registro de sueño en cuanto se detectara cualquier pequeño síntoma o un sueño poco eficaz. Pero hay parámetros de las exploraciones que se hacen durante el día, como es la espirometría, esa capacidad vital que hemos comentado, la capacidad de llenarse el pulmón, cuando cae por debajo del 50% de lo que debería tener, ya
es casi seguro que hay trastornos y que ya debería empezar a pensarse en poner un aparato para ayudar a respirar. Evidentemente ya cuando el oxígeno cae, cuando el carbónico sube, ya estaríamos un poco llegando tarde, por decirlo así. Eso ya son datos como muy groseros. Deberíamos detectarlo antes para empezar a poner esa ventilación no invasiva de una forma más preventiva y que fuera más eficaz. No sé si he contestado. Sí. Vale, pues vamos a por la última pregunta ya. Debido al confinamiento, hemos tenido que interrumpir las sesiones de fisioterapia, tanto respiratorias como musculares. En mi hermano con distrofia muscular de Duchenne, ¿qué protocolo consideras que es más adecuado para llevar a cabo mientras dure la cuarentena? Muchas gracias por todo. Bueno, sin duda, cualquier protocolo será mejor que no hacer nada. Esto seguro. Yo imagino que si se tiene, vamos, en nuestro caso, los fisioterapeutas, tanto el respiratorio como el neuromuscular, enseña a los pacientes y a sus familiares cómo hacer una serie de ejercicios para que puedan hacerlos de forma independiente. Sí, y como De comentaba todas yo antes, formas, nosotros tenemos ¿verdad? grabados, perdona, que te he interrumpido, que como comentaba yo antes, nosotros tenemos en la web grabados vídeos de cómo hacerlo, tanto respiratoria como la otra. Podéis aprovechar y tirar de estos vídeos para poder hacerlo en casa. Ujú. Y además, como están surgiendo muchas iniciativas muy bonitas, ¿no? Para poder ayudar en eso, pues hay que Sí. aprovecharlo. Y bueno, si tenéis vídeos que además están homologados y que son adecuados, pues perfecto. Lo importante, sin duda, es no dejar de hacerlo. Mantener una disciplina, porque eso va a ser buenísimo para cuando acabe el confinamiento y para todo. Mm. Tenemos una más y yo creo que con esta ya acabamos. Bueno, dos más. Es mi hijo con Duchenne, tiene 19 años y ha estado recibiendo fisioterapia en domicilio 2 veces a la semana y siempre se dedica unos minutos al uso del ambú. Durante estos días en que no tiene fisio en casa, ¿cuántas veces a la semana es conveniente hacer este tipo de ejercicios? Un poco lo mismo, ¿no? Mm. Bueno, la pregunta es, lo primero, cuando iba a la fisio 2 veces a la semana, ¿los otros días de la semana no lo hacía? Porque sería conveniente. Es decir, Sí. el fisio puede estar, pues eso, un día, 2 días a la semana. Lo conveniente es todos los días, a ser posible, pues un ratito, que no hace falta que sean grandes periodos de tiempo. Con hacer un ratito, ya el organismo, eso es como los estiramientos. O sea, estirarse, si uno se estira un día a la semana, difícilmente tendrá los músculos medio en condiciones. Lo importante es hacer un poco ejercicios de estiramiento o de andar o de lo que sea, pero todos los días. Por lo tanto, yo la fisioterapia a lo mejor pues haría 2 días a la semana, un poco más intenso o más tal como lo hace con la fisio, pero yo creo que todos los días un ratito, 5 minutos. No se pide mucho más, pero es muy bueno para el organismo y para mantenerse mejor en condiciones, sin duda. Muy bien. Pues muchas gracias. Acabamos aquí la sesión. Muchísimas gracias a todos por estar. Sobre todo, Emilia, muchísimas gracias por tu entrega totalmente altruista. Y que sepáis que este vídeo se ha estado grabando y lo subiremos a nuestro canal de YouTube, donde se ponen todas las webinars que han estado grabadas. Nos vemos en pocos días, este viernes, que tenemos otro webinar, en este caso sobre rehabilitación. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias.